Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Hoy vamos a tratar el tema de la migración hacia los Estados Unidos, que tiene rostro de niños y niñas sin compañía. De octubre de 2013 a la fecha, 57,000 menores aproximadamente han llegado ilegalmente a los Estados Unidos. Este fenómeno ha derivado en una crisis que ha movilizado a toda la región y a varias partes del mundo. Para hablar sobre este tema, como cada semana, hoy nos acompañan Verónica Ortiz. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Javier. Luis Carlos Ugalde, ¿cómo te va? Javier. Y Pepe Ureña, bienvenidos. Buenas noches. También está con nosotros Mauricio Fara Guevara, especialista en Derechos Humanos e Inmigración. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, gracias. Gracias a ti. Antes de iniciar el análisis sobre este tema que representa un reto para los gobiernos, el fenómeno de los niños migrantes sin compañía, los invito a que vean esta nota que se ha preparado. De octubre de 2013 a la fecha, 57,000 menores de edad no acompañados han ingresado sin documentos a Estados Unidos. No van en busca del sueño americano, sino que huyen de la pesadilla de sus países de origen. Por hambre, porque no hay trabajo y por dinero, porque necesitamos llegar a Estados Unidos para poder ayudar a nuestra familia en Honduras. Estos menores de edad emigran de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En su camino están expuestos a diversos peligros. Sin embargo, este fenómeno no solo responde a la violencia y pobreza que afecta a sus países de origen, sino a las expectativas que ha generado la llamada Ley de Acción Diferida, promulgada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2012, con la que se suspendió la deportación de menores llevados a Estados Unidos cuando eran pequeños, y la posibilidad de una reforma migratoria, que permanece congelada en el Congreso. La ola de niños migrantes rebasó la capacidad de albergue del gobierno norteamericano. Para atenuar la crisis, el presidente Barack Obama solicitó al Congreso $3.700 millones. Si están interesados en resolver el problema, entonces esto puede ser resuelto. El 20 de junio, Obama acordó con el presidente Enrique Peña Nieto impulsar una inédita estrategia regional para frenar la migración infantil. En este contexto, México presentó el programa Frontera Sur, que será coordinado por Humberto Mayans Canaval. Somos conscientes de que cada nación tiene que hacer su parte. El Plan Frontera Sur tiene 5 líneas de acción: paso formal y ordenado, ordenamiento fronterizo y mayor seguridad para los migrantes, protección y acción social a favor de los migrantes, corresponsabilidad regional y coordinación interinstitucional. Otra medida anunciada por el secretario de Gobernación fue impedir el viaje de migrantes en el tren conocido como La Bestia y restringir el acceso por la frontera sur a quien no presente sus papeles. Tan solo en lo que va del año, 60,000 personas han sido deportadas. Esta semana, en Honduras, países centroamericanos reiteraron su petición para que México y Estados Unidos emprendan acciones con un enfoque integral. Muy bien, pues estamos ya de regreso y antes de pasar a pedirle a Mauricio que nos haga alguna reflexión introductoria, diré que él es licenciado en Derecho por la UNAM, es maestro en Política y Gobierno por la Universidad de Essex, es especialista en Derechos Humanos y Migración y coordinador del informe especial sobre secuestro de migrantes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nuevamente, Mauricio Fara Guevara, bienvenido a nuestro programa. Una introducción general sobre el tema. Bueno, yo les comentaré lo siguiente, que este problema de los flujos migratorios asediados por la corrupción, por la delincuencia, por la necesidad de comer y de sobrevivir, viene presentándose ya desde hace años. Entonces, si bien ahora nos sorprenden las cifras en cuanto a la crisis humanitaria de los niños, es una crisis humanitaria quizá hasta provocada de alguna manera por las políticas de contención. En tanto no se modifiquen esas políticas de contención que han sido ya aprobadas y reprobadas, entonces no vamos a poder modificar todo lo que se altera y se distorsiona en los flujos migratorios a partir de estas políticas de contención. ¿Cuáles distorsiones vemos? Violencia en la frontera, el impulso de traficantes con tarifas altas, muerte de mexicanos, centroamericanos tratando de cruzar la frontera México-Estados Unidos y secuestros de migrantes en México y Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? Por no hablar de las deportaciones que lleva a cabo el gobierno de Obama. Entonces, lo primero que habría que hacer es entender, para poder atender adecuadamente a la migración y los flujos migratorios, entender que estos son permanentes, constantes, numerosos, que no son esporádicos, temporales, sino para darle el tratamiento adecuado y conocer también realmente cuáles son las causas que impulsan a los migrantes a ir, a pesar del riesgo, a Estados Unidos. Por una parte, la asimetría económica entre México, Centroamérica y Estados Unidos. Por otra parte, la violencia intrafamiliar en Centroamérica.
por supuesto que la violencia que ejercen las maras, así como la delincuencia organizada, y la necesidad de reunificación familiar. Entonces, esto es lo que yo pondría sobre la mesa para que entonces se puedan encontrar cuáles serían las soluciones, que yo desde ahora, si me permiten, adelantaría 2 puntos necesarios para poder ordenar los flujos migratorios y terminar con esta crisis humanitaria reconocida por Estados Unidos y cuyo reconocimiento, ya lo hemos comentado, Verónica, es parcial y es tardío. Parcial porque no lo están atendiendo desde el punto de vista humanitario, sino como una crisis administrativa y de gobierno de Estados Unidos, de tal suerte que para ellos la solución es regresar a todos, sin importarles, regresarlos a su circunstancia de vulnerabilidad. Claro. Ese tema hay que dejarlo claro. Cierto. Y entonces los 2 temas o los 2 puntos centrales para poder darle una respuesta a los flujos migratorios serían, por una parte, impulsar acuerdos regionales de cooperación para el desarrollo, en vez de invertir tantos recursos en seguridad de las fronteras, que nunca van a poder evitar que vayan los flujos migratorios. Y el segundo es, a partir de ello también, un acuerdo migratorio de los Estados Unidos para evitar estas distorsiones de efectos no deseados, ya mencionados incluso por norteamericanos como Wayne Cornelius. Así es. Pues muchas gracias, Mauricio. Un planteamiento muy interesante. Porque como finalmente la migración forma parte de la historia de la humanidad. En el continente americano, en Europa, en Asia, en África, en todo el mundo. Verónica. Así es, muchas gracias, Mauricio, por aceptar nuestra invitación. Y preguntarte justamente, tú hablas de que Estados Unidos está tratándolo como un tema administrativo. Me parece y comparto contigo que es un tema muy limitado, o digamos un enfoque muy limitado y erróneo, porque lo que se está haciendo o se está buscando en este momento por parte del gobierno de Obama, cuando vemos que ha sido una promesa incumplida y muy probablemente seguirá haciéndolo el tema de la reforma migratoria, se está tratando de arreglar con dinero este tema de la crisis, y lo último es que Obama está pidiendo a su Congreso, ¿no? 3.700 millones, miles de millones de dólares, billones en Estados Unidos, para arreglar este tema que rebasa el tema administrativo, es un tema que implica a la región. Esto, además del conflicto en Estados Unidos entre republicanos contra Obama, que muy probablemente no se lo den, ¿tú crees que sea simplemente una salida o verdaderamente, además del tema del dinero, podrá haber un enfoque de desarrollo y de cooperación regional? Mauricio, por favor. Gracias. Yo estoy convencido que no va a haber soluciones inmediatas ni sencillas. Y los flujos migratorios y la problemática que conllevan estos flujos migratorios se deben a varias cuestiones, ¿no? No es una sola causa la que está provocando todo esto, es multifactorial. Entonces, yo lo que consideraría es que si bien está tratando de arreglar su problema administrativo, no el drama humano ni la crisis humanitaria, con recursos, son recursos mal invertidos. Llevan en Estados Unidos desde hace 20 años una política migratoria de contención, de persecución y de expulsión que no ha dado los resultados deseados. A menos que más allá de la simulación sean perversos con esta política, porque han venido causando muerte, sufrimiento, sangre en toda la ruta migratoria. Entonces, creo que sí hay recursos que deben de invertirse, pero que deben de invertirse bien. Por más que fortalezcan la frontera, va a haber migración. No entenderlo así es no conocer las causas. Los migrantes, los niños, los padres de los migrantes, por supuesto que conocen cuáles son los riesgos. Conocen que en México enfrentarán el riesgo de los secuestros, saben que quizá puedan perder la vida, puedan terminar mutilados por el tren, saben de los riesgos en Estados Unidos, saben que no van a ser necesariamente documentados, no legalizados, que es una palabra que no debe utilizarse, no hay persona que no sea legal, indocumentada, pero bueno, más allá de ello, y conociendo todos estos riesgos, están obligados a dar ese paso de dignidad o morirse en sus lugares de origen. Es hoy por hoy la migración un fatal destino, no hay opciones. De lo que se trata precisamente es de crear opciones. Opciones para una migración ordenada, legal, no en la clandestinidad y al margen de la ley y con riesgos para los migrantes. Y por otra parte, opciones para que los países de origen puedan brindarle las oportunidades que se merecen
quienes viven en estos países. Esa es una responsabilidad de los estados mexicanos y centroamericanos que no hemos podido satisfacer y que sí es un compromiso, por supuesto, con los habitantes. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a nuestro primer corte. Estamos tratando el tema de los niños migrantes sin compañía. Y estamos aquí de regreso para nuestro segundo bloque. Estamos tratando el dramático tema de los niños y niñas migrantes sin compañía. Nos acompaña Mauricio Fara Guevara, especialista en temas de derechos humanos. Y ahora le pedimos a Luis Carlos Ugalde su intervención. Mauricio, dijiste que las dos soluciones estructurales a este problema es el desarrollo y un acuerdo migratorio global que incluye a Estados Unidos. El acuerdo migratorio yo lo veo más lejano que nunca. Justamente esta crisis humanitaria debía ser motivo para que esto fuera el shock que necesita el Congreso americano para ponerse a trabajar, pero lo que vimos es que es justamente la idea de que no los queremos, expúlsenlos, y hay un movimiento más reactivo y reaccionario allá. Entonces, yo no veo el acuerdo migratorio cerca en algunos años, y lo del desarrollo claramente es la solución, pero tardará décadas. Y la solución a la violencia de las maras tardará décadas. De tal forma que a mí lo que me llama la atención mucho y me preocupa mucho es que en México este es un problema no solamente humanitario, es un problema de seguridad nacional. Todas estas poblaciones en la frontera sur y todos estos problemas en la frontera norte es un problema de seguridad nacional. Siendo tan grave, no es nuevo, me llama la atención que hasta ahora despertemos. Tú eres un experto, tú lo has tratado por años, pero en realidad que sea un debate de la opinión pública es esporádico y me parece gravísimo. Y por lo tanto, en este momento, primero lo que hay que hacer es, ¿cómo se va a dar solución operativa de respeto a los derechos humanos por parte de la autoridad migratoria, el Instituto Nacional de Migración y ahora un nuevo comisionado para la frontera sur? ¿Cómo le haces para poner en orden la casa? Porque primero tenemos que poner en orden la casa y saber qué está pasando, dónde están. ¿Cómo combates la corrupción? ¿Cómo combates el abuso que los mexicanos estamos cometiendo contra los centroamericanos? Mira, yo creo que sí hay que poner conceptos sobre la mesa para poder poner el trabajo práctico también, ¿no? Si no tenemos los conceptos por delante, seguramente estaremos equivocados en nuestras políticas migratorias, que México nunca ha tenido política migratoria. Ha sido la política migratoria de no ver y de no hacer, básicamente. Y en Estados Unidos la política migratoria de la conveniencia, cuando les conviene voltean para el otro lado para que pasen los migrantes en el momento en que lo requieren. Entonces, si desafortunadamente se ponen los reflectores y escuchamos voces de preocupación incluso por los gobernantes, cuando encontramos escenas dramáticas de la crisis migratoria. La crisis migratoria no se circunscribe únicamente a los más de 52,000, 57,000 niños centroamericanos en Estados Unidos. La crisis migratoria está en toda la ruta migrante. Y encontramos estas voces incluso de los gobiernos que se lamentan, hacen promesas y demás, únicamente cuando vemos imágenes. No es por convicción. Y lo digo que no es por convicción porque así nos pasó cuando tuvimos el desafortunado evento de la muerte, la masacre de 72 migrantes centroamericanos en territorio mexicano en San Fernando. Y a los pocos meses encontramos también en San Fernando fosas clandestinas con más de 300 cadáveres. Y en esos momentos es cuando sí las autoridades salen a reconocer que hay una crisis humanitaria. Si no, no hay pronunciamiento. En Estados Unidos, ¿qué pasó? Porque alguien logró de alguna manera tomar fotografías de los albergues en los que se encontraban estos niños, entonces se detona y salen a decir que hay una crisis humanitaria. La pregunta es, ¿acaso no sabían que tenían esto en el gobierno de los Estados Unidos como para reconocerlo antes? Es simplemente la opinión pública la que ha forzado a que en estos dos casos efectivamente parezca que hay una preocupación de los gobiernos por darle una solución a la crisis migratoria. Entonces, bueno, pues desafortunadamente es por ahí por donde estamos viendo las respuestas esporádicas, parciales, temporales de las autoridades. La solución, como yo decía, no puede ser parcial. Sí tenemos que encontrarle una solución inmediata a todos estos niños, pero estoy convencido que la solución, por ningún motivo, podrá ser regresarlos a su circunstancia de vulnerabilidad, que es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Y que estas acciones tanto en el Congreso,
ya se han pronunciado republicanos y demócratas por ello, como también del gobierno, están permitiendo y tolerando que vayan creciendo también las actitudes xenofóbicas de algunos ciudadanos y de los Minuteman en los Estados Unidos. Deberíamos de encontrar una respuesta mucho más firme de compromiso con los derechos humanos y abordarlo, cuando yo decía conceptualmente, desde una perspectiva de derechos humanos. Desde una perspectiva de derechos humanos y, por supuesto, con base en la ley de la oferta y la demanda laboral. No puede Estados Unidos, por una parte, invitar a trabajadores y, por otra parte, perseguirlos, contratarlos y expulsarlos. Vaya, tendrían que ser mucho más congruentes con la política migratoria y con el compromiso humanitario para con los migrantes, que ellos lo requieren. El migrante subsidia la economía estadounidense. Simplemente los mexicanos indocumentados en Estados Unidos reciben 60% del salario que recibe cualquier indocumentado europeo. Entonces, bueno, pues hay un subsidio ahí de los mexicanos y centroamericanos. Habría que reconocer esa parte, habría que regular esa parte, documentarla. Entonces, yo creo que todas las soluciones, sí tiene que haber soluciones integrales, estas dos soluciones estructurales, pero también cambiar esa perspectiva de seguridad nacional con la que se atiende a los flujos migratorios, por una perspectiva de respeto a los derechos humanos, por una perspectiva de la ley de la oferta y la demanda, y reconocer que si bien todo país es pleno y soberano para dictar sus normas en materia migratoria, por ningún motivo estas normas pueden estar por encima de los derechos humanos. Es decir, sí hay que condenar enérgicamente esta política fronteriza de contención de los Estados Unidos que está cumpliendo 20 años, que ha de alguna manera empujado los flujos migratorios a las zonas no solo de más riesgo, sino de muerte en los Estados Unidos. ¿Cómo son las prácticas de derechos humanos al interior del Instituto Nacional de Migración? Es otro tema que hay que corregir. Por supuesto que un tema será la política integral de los países implicados, los acuerdos multilaterales que son necesarios y urgentes. Y por otra parte, tú lo comentabas, México tiene responsabilidades propias, tiene un compromiso ético, moral, jurídico, humanitario con los migrantes mexicanos y centroamericanos, y lo que no podemos tolerar es que, si bien hasta en tanto que no haya un acuerdo migratorio vamos a encontrar todas las distorsiones en el territorio mexicano y centroamericano, no por eso no debemos de asumir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Los migrantes sí caen en las manos en toda la ruta del flujo migratorio por México de los malos servidores públicos a nivel municipal, estatal y federal, así como de las bandas delictivas. Y México, como Estado, es responsable de otorgarle toda la integridad física y psicológica a cualquier persona que pise su territorio, tenga o no tenga documentos migratorios. Y creo que ahí sí tenemos un compromiso que cumplir, y un compromiso también que nos ayudaría mucho para poder demandar un trato igualitario en Estados Unidos. Lo platicábamos, Verónica y un servidor, hace algunos días. México debe dejar de tener esa doble cara de víctima y victimario. Tenemos que cumplir con el respeto a los derechos humanos, no solo con los centroamericanos, también los mexicanos están en riesgo. Cuando se encontraron a los migrantes en las fosas clandestinas de San Fernando, había también mexicanos. Entonces, tenemos que terminar con esta falta de respeto a los derechos humanos, y la obligación mínima que tenemos es que las autoridades no abusen de ellos, que las autoridades no sean parte de esta cadena delictiva. En México, las autoridades municipales, estatales, federales, son parte de la cadena delictiva. Particularmente me he referido al tema de los ministerios públicos. En lugar de perseguir adecuadamente, de integrar adecuadamente una averiguación previa, por negligencia, por medio, por colusión o por incapacidad, no la integran bien, y los secuestradores de migrantes están fuera a las pocas horas de haber sido detenidos. Yo creo que tratemos como nos gustaría que nos trataran, ¿no? en el tema migratorio. Vamos a nuestro segundo corte y vamos a regresar con Pepe Ureña a tratar el tema de los niños y niñas migrantes sin compañía. Bien, estamos aquí de vuelta al último segmento de nuestro tema del día de hoy, que es el tema de los niños y niñas migrantes sin compañía. Le pido a Pepe Ureña que haga su intervención. Pepe, por favor. Sí. Mauricio, se habla de Estados Unidos
de la política de contención y deportación. Pues así actúa Estados Unidos, lamentablemente. Ahí no hay ni habrá cambio de actitud. A mí me interesaría centrar el comentario sobre cuál era la actitud que asumían los gobiernos cuando tú eras visitador responsable de las corrientes migratorias, hacías recomendaciones y no se atendían, buena parte de ellas. ¿Qué te decían desde el poder, uno? Y dos, en cifras, ¿cuál fue el movimiento migratorio que tú registraste? Bueno, en primer lugar, lamentablemente la respuesta que nos encontrábamos no era la respuesta más adecuada. Y yo me iría al caso paradigmático del secuestro de migrantes. Desde el 2007 aproximadamente, estando en la Quinta Avistadoría, comenzamos a denunciar el secuestro de migrantes. Y esto como una industria naciente en el territorio mexicano a lo largo de la ruta migratoria, ya señalando que teníamos el riesgo de que fuera una industria que se estableciera en la República Mexicana y se consolidara. No hicieron caso de esto, de tal suerte que en el 2009, en junio del 2009, dimos a conocer un informe del secuestro de migrantes en donde las cifras eran verdaderamente preocupantes. Había una cifra de 9.758 migrantes secuestrados en un semestre. El gobierno, en lugar de atacar este delito y esta crisis humanitaria, en aquel entonces se preocupó de atacar a quien hacía estos cuestionamientos, descalificando lo que estaba pasando. Muy lamentable porque lo que señalábamos nosotros es que, bueno, si bien no eran 9.758 migrantes en un semestre que podrían dar 20.000 al año, hombre, bueno, si fueran 10.000, 5.000, 3.000, era para que esto generara una preocupación que los ocupara contra las bandas delictivas y no contra quienes denunciaban los derechos humanos, la violación a los derechos humanos. Entonces la respuesta no fue la mejor, de tal suerte que, bueno, pues lo que vimos a lo largo del 2005 al 2009 fue que los flujos migratorios que padecían violaciones a derechos humanos en nuestro país, en donde había, de alguna manera, abusos, extorsión, robo, lamentablemente también abusos sexuales a las mujeres y demás, fue creciendo tanto en la magnitud como en la violencia, de tal suerte que para el 2009 la principal violación a los derechos humanos de los migrantes es el secuestro de los migrantes. Secuestros que se cometen con una gran brutalidad, son masivos, conllevan una gran brutalidad tanto al momento del secuestro como durante el cautiverio. Para someterlos requieren esto al ser secuestros de 50, 100 o 200 migrantes en un solo instante. Y bueno, este es definitivamente la cruz que tenemos nosotros que cargar como pueblo mexicano, con falta y viendo con poca dignidad a los centroamericanos y con reclamos a los estadounidenses, cuando no pudimos cumplir con una solución a este fenómeno adecuadamente, ¿no? Muchas gracias, Mauricio Fara Guevara, perdón. Conclusiones. Bueno, pues digo, eso es un tema amplísimo, es un tema dramático, o las imágenes que estamos viendo en este momento es de otro de estos momentos dramáticos que, como dice Mauricio, son los que mueven a la acción. Ojalá que esta acción que se tome en este momento sea un poco más duradera. Y yo también dejaría el tema de el desarrollo, como bien lo señalaba Mauricio, como uno de los objetivos a que tendríamos que tender, y el papel que en todo caso tendría México como articulador de este desarrollo económico y social en la región. Particularmente están como muy documentados los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras, en donde la verdad es que las instituciones son muy débiles, son muy frágiles, los gobiernos también. Entonces, quizá haya también ahí, además de la propia responsabilidad que nos toca en el control de la frontera sur, ser articuladores de alguna manera de un proyecto de más largo alcance de desarrollo regional. Sí, claro, un problema regional, soluciones regionales, ¿no? También. Luis Carlos, tus conclusiones, por favor. Yo quiero hacerte una pregunta para que tú concluyas en mi lugar. No, esta sería mi conclusión. Yo siento, Mauricio, que el debate migratorio en Estados Unidos, que parecía que estaba catalizándose para ofrecer una solución global hace 3, 4 años, está más lejos que nunca de ser una realidad, porque yo creo que Obama
no ha hecho bien su trabajo o no ha tenido resultados por el debate del Partido Conservador, el Partido Republicano, que se ha vuelto mucho más radical en este tema, y este asunto de los niños migrantes ha generado una reacción más negativa. ¿Tú crees, Mauricio, que en esta década el debate en los Estados Unidos pueda dar pie a una reforma integral en esta materia? Se ve complicado, pero debería. ¿Y cómo debería? Yo creo que México tiene la oportunidad, como bien lo decía Verónica, de impulsar un diálogo de alto nivel con Centroamérica y obligar a Estados Unidos. Así debería de ser. De otra manera, si no obligamos a que termine la simulación porque no hay un reconocimiento real por parte de Estados Unidos de una crisis humanitaria, sino de una crisis administrativa. Si no se impulsa ese diálogo y que termine la simulación y la perversidad en el trato a los migrantes sin políticas migratorias claras de respeto a derechos humanos, vamos a estar viendo todavía cosas mucho peores. La realidad nos va a estar sorprendiendo en el futuro. Crisis humanitaria, si fueran honestos, entenderían y reconocerían que también es la muerte de 400 mexicanos aproximadamente en su intento de cruzar la frontera cada año en Estados Unidos. Crisis humanitaria es la separación de padres e hijos en las deportaciones paralelas que ellos hacen en las garitas. Crisis humanitaria también es la separación de muchos hijos de sus padres a partir de estas redadas del gobierno de Obama, que va a terminar cumpliendo con más de 2 millones de deportados en sus 2 administraciones. Eso también es crisis humanitaria. Eso les debería de preocupar y eso les debería de ocupar también si tuvieran una visión de respeto a los derechos humanos y no simplemente un problema doméstico que ahora enfrentan y que, bueno, pues no tuvieron de otra manera que llamarle más que crisis humanitaria, cuya solución es regresar a estas personas, a estos niños, a sus lugares de origen en la circunstancia de víctimas que son de las condiciones en las que están viviendo y amenaza. Claro. Pepe, por favor. Sí. Se habla mucho de acuerdos entre gobiernos. Realmente no aterrizan, no llegan a la base. Se han hecho muy buenos proyectos para el desarrollo. La Unión Europea, cuando era Unión hoy, que tiene otro nombre, apoyó mucho a Centroamérica y no se tradujo en resultados, hasta crearon un banco para impulsar y pues no se ve el desarrollo en Centroamérica, excepto Costa Rica y Panamá. Hubo también un presidente mexicano que era ocurrente y lanzó un buen proyecto, el Plan Puebla-Panamá. Quedó en nada. Quizá hubiera aliviado mucho el desarrollo, esas corrientes migratorias, no se ha hecho. La pregunta es, ¿cómo puede hacerle México para contener realmente ese flujo migratorio? Porque, según datos de la Secretaría de Marina, los 1.200 kilómetros tienen por lo menos 400 puntos de cruce, donde es imposible vigilar y en la parte humanitaria darles atención, pero en la parte policíaca detenerlos. ¿Cómo puede hacerse? Mauricio, literalmente un minuto. No se trata de contención. Si se trata de contención, esto ha sido ya visto en la historia, si se levantan muros de 3 metros, se van a brincar los muros de 3 metros o se van a hacer túneles. No se trata de contener. Por eso decía yo, hay que llegar a acuerdos multilaterales e impulsar el desarrollo. Bajo la perspectiva de la contención no va a haber solución. Sí, y sobre este punto también, también como conclusión, es evidente que los flujos migratorios, y lo apuntabas en la primera parte, en el primer bloque, es una ramificación maligna de otro tipo de delitos que van con ellos y que de alguna manera a enfocarse solo a contener la migración, pues es una solución, yo diría hasta preventiva, pero que de ninguna manera es una solución de carácter estructural, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el enfoque regional, me parece que lo has apuntado de una manera muy precisa, ha sido un tema pues, muy sensible. Vino el secretario de Estado del Vaticano incluso a reunirse con funcionarios mexicanos, pues nos da una idea también de la focalización, de la dimensión internacional que tiene este problema, porque pues, trasciende más allá de lo que puede tratarse solo con un aspecto migratorio cuando se tratan de niños y niñas, ¿no? Mauricio Guevara, siempre me equivoco, Mauricio Fara Guevara, es que me equivoco porque es una pronunciación diferente. Muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Mesa Cuadrada.